Todo empezó cuando mi hermano soltó, riéndose: vamos a sacar a las personas inútiles de la familia, y tú vas a ser el primero. Mis padres se rieron con él. Mi padre añadió, como si fuera lo más normal del mundo, que la única utilidad que yo tenía era el dinero que llevaba a la casa. Respiré hondo, conté hasta 3 y respondí con calma: perfecto. Entonces empiecen a hacer las maletas, porque esta casa es mía. Tengo 31 años y trabajo como gerente de proyectos de construcción. Mi vida nunca ha sido fácil. Semanas de más de 60 horas, polvo, estrés, fechas imposibles y llamadas a cualquier hora de la madrugada. Gano 1,500 al mes y, cuando tenía 28, pude comprar la casa que siempre soñé. 4 habitaciones, 3 baños, piscina y un jardín enorme. Nada fue regalado. Cada rincón de esa casa me costó noches sin dormir, café frío y años de sacrificio. Por fin sentía que estaba viviendo la vida que había construido con mis propias manos. Todo cambió el día en que mis padres aparecieron en mi puerta. Mi padre, Robert Miller, de 58 años, decía haberse jubilado por problemas de salud. Mi madre repetía la misma historia. Mi hermano Lucas, de 26, seguía siendo el mismo de siempre, incapaz de mantener un trabajo más de 6 meses. Me dijeron que el alquiler había subido y que ya no podían pagarlo. Que solo sería por un tiempo. Que me lo agradecerían. Debí decir que no. Pero eran mi familia, y la culpa pesó más que la lógica. Acepté, pero puse un límite claro: 6 meses, como máximo. 2 semanas después, llegué a casa y me encontré a los 3 tumbados junto a la piscina, riéndose como si estuvieran de vacaciones. La cocina parecía un campo de batalla. Las facturas se dispararon sin control, la luz pasó de 180 a 420, el agua de 90 a 210, y el gasto en comida superó los 1,000 al mes. Al cumplirse el primer mes, pedí que ayudaran con los gastos. Mi padre dijo que no tenía dinero de sobra. Mi hermano murmuró una excusa sin apartar la vista del videojuego. Después empezaron las burlas. Mi madre decía que yo solo sabía trabajar, que no entendía cómo disfrutar la vida. Deberías relajarte, Daniel. Nosotros sí sabemos vivir. Los 6 meses se convirtieron en 12. Cada vez que preguntaba cuándo pensaban irse, la respuesta era siempre la misma. ¿Para qué? Aquí estamos cómodos. Tú trabajas todo el día, ni usas la casa. Poco a poco me hicieron sentir como un extraño en mi propio hogar. Me sentía culpable por querer recuperar lo que era mío. Hasta que un día todo terminó de romperse. Después de una semana infernal de más de 80 horas de trabajo, llegué a casa a las 9 de la noche, completamente agotado. Subí directo a mi habitación y me detuve en seco. Algo no encajaba. Mi cama no estaba. Tampoco el armario ni las cortinas. Todo había desaparecido. En su lugar estaban los muebles de mis padres. Mis cosas estaban metidas en cajas, abandonadas en el cuarto de invitados. Bajé las escaleras sin poder creerlo. Ellos estaban viendo la televisión tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Mi padre dijo que el dormitorio principal era más grande y que tenía más sentido que fuera suyo. Mi madre añadió que yo estaba exagerando, que estaba siendo dramático. Pero no era drama. Era una invasión total. Una falta de respeto absoluta. Y, sobre todo, era la prueba de que ya no tenía ningún control sobre mi propia casa. Subí de nuevo, cerré la puerta del cuarto de invitados y me senté en la cama. Abrí el portátil y entré a mi cuenta bancaria. El saldo marcaba 47,850, eran mis ahorros de 3 años, el dinero que estaba guardando para invertir en otra propiedad. Actualicé la página. El número cambió a 12,320, sentí que el corazón se me salía del pecho. Volví a actualizar. Nada. Revisé el historial. 3 días antes había una transferencia de 35,530 a una cuenta que no reconocía. Me quedé paralizado, con las manos temblando y el cuerpo helado. Bajé otra vez.
Seguían frente al televisor. Pregunté quién había tocado mi cuenta. Mi padre, sin mirarme, dijo que Lucas necesitaba capital para abrir un negocio y que lo habían tomado como un préstamo familiar. La rabia y la incredulidad me golpearon al mismo tiempo. Yo nunca autoricé nada. Nunca di contraseñas. Nunca hablé de ese dinero. Pero para ellos no importaba. En su cabeza, lo que era mío también les pertenecía. Volví al cuarto y llamé al banco. Expliqué todo. La operadora me preguntó si alguien en casa tenía acceso a mis contraseñas. Ahí entendí mi error. Siempre dejaba el portátil en la sala, sin bloquear, con las contraseñas guardadas. Me explicó que el caso sería complicado porque la transferencia se había hecho usando mis propios datos. Dijo que probablemente necesitaría un abogado y presentar una denuncia formal. Colgué y me quedé mirando el techo. No podía entender cómo las personas que se suponía debían cuidarme habían sido las mismas que me vaciaron de dinero, de energía y de paz. Esa noche no dormí. Lo único que tenía claro era que ya no era una etapa difícil. Era el límite. Y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para recuperar mi casa y mi dignidad. A la mañana siguiente, el sol parecía burlarse de mí. El jardín estaba impecable, brillante, pero dentro de la casa todo estaba sucio. No de polvo, sino de traición. Me levanté temprano, todavía en shock. Mis padres desayunaban tranquilos en la cocina, como cualquier otro día. Lucas seguía durmiendo, como siempre. Nadie mencionó el dinero. Nadie pidió perdón. Era como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, tenía un peso constante en el pecho. Intenté trabajar desde casa, pero no pude concentrarme. La rabia y la decepción me consumían por dentro. Cuando el banco confirmó que debía presentar una denuncia formal, entendí que la situación era mucho más grave de lo que pensé. Habían usado mis contraseñas, mi computadora y mi confianza, y aún así actuaban como si yo fuera el malo por preocuparme. Esa noche, sentado en la cama con el portátil, busqué en Google abogados especializados en propiedad y fraude. El primer nombre que apareció fue Richard Vaughn, experto en derecho civil, con despacho en el centro de Dallas. Llamé. Su secretaria respondió con voz firme y profesional. Le expliqué brevemente la situación y me dio cita para el día siguiente a las 9 de la mañana. Colgué y me quedé mirando al vacío. No quería enfrentarme a mi familia, pero ellos no me habían dejado otra opción. A la mañana siguiente me puse una camisa limpia, preparé café y salí sin decir palabra. Mi padre preguntó a dónde iba, pero fingí no escucharlo. Durante el camino al despacho sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: control. Richard era un hombre de unos 40 y tantos, directo y sin rodeos. Después de escuchar todo, fue claro, el caso era sólido. La casa estaba a mi nombre. Ellos no pagaban alquiler, no existía ningún contrato de convivencia ni contribuían a los gastos. Legalmente, me dijo, usted tiene todas las de ganar. Desde el punto de vista legal, Richard fue muy claro, yo tenía todo el derecho de pedir el desalojo inmediato. Con el tema del dinero fue más prudente. Me explicó que, si lograba demostrar que la transferencia se había hecho sin mi autorización, existía la posibilidad de recuperar al menos una parte mediante una demanda, aunque el proceso sería largo y desgastante. Le pregunté cuánto tiempo tardaría el desalojo. 30 días si cooperan, me dijo. 60 si deciden resistirse. Lo miré fijamente y respondí sin dudar. Quiero empezar hoy mismo. Me explicó que necesitaba un adelanto para iniciar el proceso. Saqué el talonario y firmé el cheque ahí mismo. En cuestión de horas, la notificación de desocupación estaba lista. Salí del despacho al final de la tarde agotado, pero con una sensación nueva: por primera vez en mucho tiempo, estaba retomando el control de mi vida. Volví a casa y esperé al mensajero judicial. Quería estar presente cuando entregara el aviso. Cuando sonó el timbre, mi madre abrió la puerta sonriendo, pensando que era una entrega cualquiera. El hombre le extendió el sobre y explicó que se trataba de una notificación legal de desalojo. Su sonrisa desapareció al instante.
Mi padre salió de la sala, confundido, preguntando qué significaba aquello. Le respondí con calma. Es lo que debió pasar hace 12 meses. Lucas apareció poco después, con esa cara de quien no entiende la gravedad de nada. Dijo que yo estaba exagerando. Mi padre, en cambio, se puso rojo de ira. Me acusó de destruir a la familia, de ser un ingrato, de olvidar mis raíces. Yo respiré hondo y fui claro. Tienen 30 días para irse. Pueden hacerlo de forma tranquila o esperar a que el oficial venga a ejecutar el desalojo. Ustedes deciden. Lucas gritó, llamándome traidor. Mi madre rompió en llanto, diciendo que me estaba convirtiendo en un extraño. Nada de eso me hizo retroceder. Durante un año entero se rieron de mi paciencia. Ahora era mi turno de poner límites. Esa noche hice una maleta pequeña y me fui a un hotel cerca del trabajo. Una habitación sencilla, limpia y silenciosa. Me acosté y, por primera vez en meses, pude dormir sin ese peso constante en el pecho. A la mañana siguiente, el teléfono vibró temprano. Era Richard. Me dijo que mis padres ya habían respondido. Habían contratado a otro abogado y pedían una reunión de conciliación. Le pregunté qué proponían. Quieren pagar $800 de alquiler al mes y quedarse 6 meses más. No pude evitar reír. Después de todo lo que habían hecho, aún creían que aceptaría. Diles que no, respondí. Quiero mi casa de vuelta. Sin negociación. Entendido, contestó. Seguimos con el proceso. Colgué y sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Seguían siendo mi familia, pero ya no formaban parte de mi vida. Y en el fondo sabía que no había marcha atrás. Esa semana intenté volver a mi rutina normal. Trabajar era la única forma de mantener la mente ocupada. Aún así, cada final de día, la imagen de la casa volvía. Un lugar lleno de recuerdos, pero vacío de paz. Yo había hecho todo lo posible por evitar llegar a ese punto. Pero cuando tu propia familia deja de verte como persona y empieza a verte como un recurso, alejarse es la única salida. Y eso fue lo que decidí hacer. Los días siguientes pasaron lentamente. Incluso en el hotel, el peso de la casa seguía conmigo. Cada recuerdo de la sala, de la cocina, del sonido constante de la televisión, me provocaba una mezcla de rabia y vacío. Era duro aceptar que el lugar que más amaba se había convertido en un campo de batalla emocional. Seguí trabajando sin descanso. Era la única forma de mantener la cabeza en silencio. Pero por las noches, acostado en esa cama ajena, el silencio se hacía pesado. La culpa aparecía, se iba, volvía la rabia, luego el alivio. Un ciclo que parecía no terminar. 2 semanas después, decidí volver al gimnasio cerca del trabajo. Necesitaba liberar energía, despejar la mente aunque fuera por unas horas. Fue ahí donde conocí a Clara Carter. Estaba en la caminadora de al lado, revisando unos papeles mientras caminaba. Uno de ellos se le cayó. Lo recogí y se lo devolví. Me sonrió. Así supe que era auditora financiera. Tenía una mente rápida, una mirada directa y una calma que contrastaba con el caos que yo llevaba por dentro. Hablamos poco esa primera vez, pero coincidimos al día siguiente, y al otro. Sin darme cuenta, conversar con ella se volvió parte de mi rutina. Clara tenía una forma de ver la vida que me desarmaba. Un día, entre una carrera y otra, me dijo: la familia puede ser amor o una prisión. A veces es las dos cosas. Esa frase se me quedó grabada. Un viernes por la noche me invitó a tomar café después del entrenamiento. Hablamos durante horas. Le conté todo, la casa, el dinero, el proceso de desalojo. Escuchó sin interrumpirme. Al final solo dijo: hiciste lo que tenías que hacer. A veces lo correcto no se ve bonito, pero sigue siendo lo correcto. Fue la conversación más honesta que había tenido en mucho tiempo. Los días siguientes seguimos coincidiendo en el gimnasio. No éramos pareja, pero sentía que ella me entendía como nadie más. Poco a poco, mi mente empezó a calmarse.
En el día 23 del plazo de desalojo, el abogado me llamó. Mi familia había apelado, alegando que yo había abandonado la casa voluntariamente. Decían que estaban manteniendo el inmueble y que tenían derechos de posesión. Era mentira, y yo podía demostrarlo. Pasé toda la noche reuniendo pruebas, facturas de luz, agua, supermercado, todo a mi nombre. Se las envié al abogado antes del amanecer. Horas después respondió. Perfecto. Con esto, el caso está ganado. El día 30 regresé a la casa junto al abogado y al oficial judicial. Quería estar presente cuando todo terminara. Mi madre abrió la puerta con los ojos hinchados y el rostro cansado. Me pidió hablar. Dijo que no tenían a dónde ir, que estaba siendo cruel. Mi padre apareció detrás, intentando mantener la compostura, repitiendo que estaba destruyendo a la familia. Respiré hondo y respondí con calma. Durante 12 meses ustedes destruyeron mi paz. Ahora solo quiero recuperar lo que es mío. El oficial dio el plazo estándar, 2 horas para llevarse lo esencial. El resto sería inventariado. Mi madre lloró. Mi padre guardó silencio. Lucas bajó las escaleras con una maleta en la mano y dijo que se iba por su cuenta. No me miró ni una sola vez. 2 horas más tarde vi a mis padres salir de la casa con las maletas en la mano. Subieron a un coche de aplicación y no miraron atrás ni una sola vez. Cuando el oficial cerró la puerta y me entregó las llaves nuevas, sentí algo que llevaba meses sin sentir, libertad. Entré solo. El silencio me envolvió por completo. Caminé por la sala, la cocina y el dormitorio principal. Todo estaba igual que antes, pero sin ruido, sin tensión, sin caos. Me senté en el suelo de la sala, apoyé la espalda en la pared y respiré profundo. Fue extraño. Ganar no sabía a alegría. Sabía a cansancio, a pérdida y a comienzo. A final y a inicio al mismo tiempo. Tomé el teléfono y le escribí a Clara. Ya terminó. Se fueron. Respondió casi al instante. ¿Cómo te sientes? Escribí la verdad. No lo sé. Libre, triste, todo mezclado. Es normal, contestó. Acabas de ganar una guerra. Un par de horas después apareció con comida china y 2 cervezas. Nos sentamos en el suelo de la sala, sin muebles y sin planes. Comimos en silencio un rato. Cuando terminamos, me miró y preguntó. ¿Y ahora qué sigue? Pensé un momento y respondí. Recuperar el dinero, recuperar mi vida y, sobre todo, recuperar la paz. Sonrió. Suena como un buen inicio. Esa noche dormí allí mismo, sobre un colchón improvisado. Sin muebles, sin ruidos y sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, dormí como alguien que había retomado el control de su propia historia. 3 días después del desalojo, la casa aún parecía respirar el pasado. Los olores, los espacios alterados, incluso el silencio me los recordaban. Todo hablaba de ellos. Pero poco a poco entendí algo, ese silencio no era vacío, era libertad regresando. Pasé el fin de semana limpiando cada rincón. Cambié sábanas, cortinas, tiré lo que ya no servía y abrí todas las ventanas. El aire caliente de Dallas entró sin pedir permiso y con él llegó una sensación nueva. No era felicidad. Era ligereza. Como si, por primera vez, el aire tuviera espacio para moverse dentro de mí. En el trabajo intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero mi jefe, Jonathan Sanders, se dio cuenta. Me llamó a su oficina y preguntó si todo estaba bien. Le conté lo básico, un problema familiar complicado, pero bajo control. Él me miró y dijo. Eres uno de los mejores gerentes que tenemos. Si necesitas tiempo, dilo. Pero no te pierdas. Esas palabras se me quedaron todo el día dando vueltas en la cabeza, porque, de alguna manera, eso era exactamente lo que estaba intentando, no perderme. Seguí viendo a Clara casi a diario en el gimnasio. A veces me esperaba para correr juntos. Otras llegaba con café y me hacía reír con historias de su oficina. Era reconfortante tener cerca a alguien que no me miraba con lástima. Un día,
después del entrenamiento, me invitó a cenar. Nada planeado, solo dos personas cansadas tratando de distraer la mente. Hablamos durante horas. Me contó sobre su familia, también llena de heridas, un padre ausente, una madre controladora, un hermano siempre favorito. Al terminar, dijo algo que nunca olvidé. La culpa es la herramienta favorita de quien quiere mantenerte atrapado. Me golpeó de lleno. Durante años cargué culpa por no ser el hijo perfecto. Ese día entendí que esa culpa nunca fue mía. Era de ellos. Con el paso de las semanas, mi rutina empezó a estabilizarse. El abogado me llamó para avisar que habían rastreado parte del dinero robado. Lograron recuperar $18,000 de las cuentas de mis padres. El resto se había perdido en manos de Lucas y era imposible recuperarlo. Dolió, claro. Pero por primera vez no sentí rabia. Sentí aceptación. A veces la paz llega cuando uno deja de luchar por justicia y empieza a luchar por silencio. Mientras tanto, el trabajo empezó a fluir mejor que nunca. Algunas semanas después, Jonathan volvió a llamarme. La empresa estaba abriendo una nueva filial en Phoenix, Arizona, y necesitaban a alguien de confianza para liderarla. Un puesto más alto, un aumento del 35%, coche de empresa y bono anual. Me preguntó si estaba listo para un nuevo desafío. Respondí que sí, sin pensarlo. No era solo un ascenso. Era un nuevo comienzo. Esa noche llamé a Clara. Contestó riendo, diciendo que sonaba distinto. Le conté sobre la promoción y la mudanza. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego dijo: parece que, por fin, el universo dejó de castigarte. Reímos. La invité a cenar el sábado. Elegí un lugar tranquilo, mesa en un rincón y luz suave. Le conté los detalles del nuevo trabajo, del cambio de ciudad y, sin planearlo, solté. Ven conmigo. Parpadeó, sorprendida. Daniel, nos conocemos hace poco. Lo sé, dije, pero no hablo por impulso. Solo sé que me siento en paz cuando estoy contigo, y hace mucho que no sentía eso. Se quedó en silencio un momento y luego sonrió. Lo voy a pensar. 3 días después me escribió. Me ofrecieron un puesto en Phoenix. Auditora senior. Creo que el destino decidió por mí. Leí el mensaje y sonreí solo en la oficina. Por primera vez me mudaba por elección, no por huir. Cuando le conté a Jonathan que Clara también se trasladaría, se rió y dijo: a veces la estabilidad no está en la casa donde vives, sino en las personas que se quedan a tu lado. En los días previos a la mudanza volví a la casa solo para terminar de empacar lo que quedaba. Esta vez no dolió. No había rabia ni resentimiento. Solo una extraña gratitud. Esa casa fue escenario de mi peor pesadilla, pero también del giro más importante de mi vida. El día de la partida cerré el portón, miré una última vez el jardín y pensé: sobreviviste. Subí al coche y empecé a conducir rumbo a Phoenix. En el asiento del copiloto iba mi maleta. En el de atrás, una caja con los documentos de la nueva vida que estaba comenzando. El celular vibró. Era un mensaje de Clara. Nos vemos mañana. Nueva ciudad, nuevo inicio. Respondí sin dudar. Sin pasado. Solo lo que viene. Mientras la carretera se extendía frente a mí, entendí que, después de todo, el verdadero éxito no era el dinero, ni la casa, ni el cargo. Era poder respirar sin miedo y dormir sabiendo que nadie volvería a usar mi amor como excusa para destruirme. Cuando llegué a Phoenix, todo parecía demasiado nuevo para ser real. El calor era distinto, el aire más seco y las calles parecían siempre bañadas por el sol. Era como si el mundo entero me estuviera diciendo: empieza de nuevo. El apartamento que alquilé estaba en un complejo tranquilo, con vista a la ciudad, 2 suites, una terraza amplia y un silencio absoluto. La primera noche en Phoenix me acosté sobre el colchón, todavía sin sábanas, y sentí algo que me tomó por sorpresa. Por primera vez en años, nadie dependía de mí. Nadie esperaba nada.
Ese pensamiento, lejos de asustarme, me dio una calma extraña. En los días siguientes me sumergí por completo en el trabajo. El nuevo puesto exigía mucho, reuniones constantes, presupuestos, visitas a obras y viajes entre proyectos. Pero, lejos de agotarme, me hacía bien. Cada proyecto nuevo se sentía como una forma de reconstruir no solo edificios, sino partes de mí que habían quedado rotas. Una semana después llegó Clara. Trajo cajas, risas y una energía ligera que llenó el apartamento entero. De pronto, aquel lugar vacío, lleno de eco y paredes frías, empezó a sentirse como un hogar. Compramos muebles usados, cocinamos sentados en el suelo de la sala y nos quedábamos hablando hasta tarde. Todo con ella era simple. No intentaba arreglarme ni cambiarme. Solo me dejaba ser. Y eso era algo que nunca había vivido. En el trabajo las cosas siguieron mejorando. Jonathan me llamaba desde Dallas para decirme que el rendimiento del nuevo despacho estaba por encima de las expectativas. Mi salario subió a 11,500 al mes y, con ese aumento, llegó algo que ningún dinero puede comprar, tranquilidad. Pero el pasado, por lejos que esté, siempre encuentra la forma de volver. 2 meses después de la mudanza estaba revisando unos informes cuando entró una llamada inesperada. Número de Dallas. Dudé unos segundos antes de contestar, pero lo hice. Era mi tío Paul. Hacía años que no escuchaba su voz. Tras un silencio incómodo, me dijo que mis padres estaban viviendo con él y que atravesaban un momento difícil. El cuerpo se me tensó al instante. Pregunté si había pasado algo grave. Dudó antes de responder. Tu hermano, Lucas, fue arrestado. Intentó robar una casa. Sentí el estómago cerrarse. Era lo último que quería oír. Mi tío explicó que mi padre estaba destrozado, mi madre no paraba de llorar y que, de algún modo, aún creían que yo debía ayudar. Agradecí la llamada y colgué. Me quedé mirando al vacío. Una parte de mí sentía lástima. La otra recordaba todo lo que me habían hecho. Cuando Clara llegó del trabajo, lo notó enseguida. Le conté todo. Escuchó en silencio y luego dijo con calma. No es tu culpa. Solo están enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Quise creerle, pero la culpa es un veneno silencioso. Aunque sepas que no eres responsable, igual se filtra. El fin de semana siguiente Clara propuso una escapada corta a Sedona. 2 días de carretera, caminatas y descanso. Acepté. El paisaje rojo, el viento caliente y el silencio del desierto me devolvieron una paz que ni recordaba que existía. Esa noche, sentados en la terraza del hotel, me preguntó si alguna vez pensaba en perdonar a mis padres. Me quedé callado unos segundos antes de responder. No sé si necesito perdonar. Creo que solo quiero paz. Ella asintió. La paz llega cuando dejas de esperar que el otro cambie. Volvimos a Phoenix con la mente más liviana. Pero una semana después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. El corazón se me aceleró incluso antes de atender. Hacía más de 6 meses desde el desalojo. Su voz sonaba débil, temblorosa. Daniel. Lucas está enfermo. Necesitamos ayuda para pagar unos exámenes. Cerré los ojos y respiré hondo. Le expliqué con toda la calma que pude reunir que no podía ayudar. Ella empezó a llorar. Dijo que estaba siendo cruel, que se había olvidado que éramos familia. Le respondí que no lo había olvidado. Que simplemente había aprendido lo que esa palabra realmente significa. Y que la familia no roba, no humilla ni convierte el amor en una obligación. Colgué antes de que siguiera hablando. Clara estaba en la sala, observando en silencio. Cuando terminé la llamada, solo dijo. No tienes que justificarte. Decir que no también es una forma de amor. Amor propio. Esa noche dormí abrazado a ella, aunque el sueño fue liviano. Incluso desde lejos, esa parte de mi vida seguía intentando arrastrarme de vuelta. Días después llegó una carta. El remitente era Paul Mellor, mi tío. Dentro había una nota corta: Lucas estaba en libertad condicional.
Mis padres seguían viviendo con él. Decía que estaban intentando salir adelante. Guardé la carta en un cajón y decidí no responder. No era frialdad. Era supervivencia. La semana siguiente Clara me contó que la habían ascendido. Lo celebramos con pizza en el suelo de la sala, riéndonos como adolescentes. En medio de la risa, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Te das cuenta? Todo empezó a mejorar cuando dejaste de cargar con lo que te destruía. Tenía razón. Y tal vez ese era el verdadero comienzo. No el nuevo trabajo ni la nueva ciudad, sino dejar de sentirme responsable por los errores de los demás. Esa noche, antes de dormir, miré el techo y pensé, no perdí una familia, simplemente dejé de sostener un peso que nunca fue mío. 6 meses después de la mudanza, mi vida por fin parecía ordenarse. El trabajo iba mejor que nunca. La oficina de Phoenix rompía récords de entrega y yo sentía algo que hacía años no sentía, orgullo de mí mismo. Clara y yo llevábamos 3 meses viviendo juntos. La convivencia era tranquila, sin gritos, sin manipulación, sin esa sensación constante de deber algo. Era como respirar aire limpio después de años encerrado. Cada tarde, al llegar del trabajo, ella me recibía con la cena lista o una copa de vino. A veces solo nos sentábamos en silencio, y hasta ese silencio era liviano. Pero aprendí que la paz suele ser frágil cuando hay personas que se alimentan de tu desequilibrio. Un lunes cualquiera, mientras revisaba presupuestos en la oficina, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Número de Dallas. Ignoré las 3 primeras llamadas. A la cuarta, contesté. Era mi tío Paul. Su voz sonaba tensa. Daniel, necesito contarte algo. Tu padre tuvo un infarto. Por un instante, el mundo se detuvo. Me quedé en silencio mientras explicaba que había sido grave, que estaba hospitalizado y que los médicos recomendaban una cirugía urgente. Dijo el costo, mencionó hospitales, detalles que en ese momento no significaban nada. Cuando por fin pude hablar, pregunté directamente. ¿Qué esperan de mí? Dudó. Tu madre pidió que te llamara. Necesitan ayuda económica. La rabia llegó antes que la tristeza. Incluso después de todo, seguían viéndome como el plan de emergencia. El salvavidas. Respiré hondo y respondí con calma. Le dije que lamentaba lo que estaba pasando, pero que no podía ayudar. Al otro lado de la línea se hizo un silencio pesado. Después llegó la frase que conocía de memoria. Es tu padre, Daniel. Tienes una obligación moral. ¿Obligación moral? 2 palabras que me habían acompañado desde niño. Pero en ese momento, por primera vez, lo vi con claridad, ninguna moral obliga a alguien a destruirse a sí mismo. Colgué. Me quedé mirando el celular durante largos segundos, tratando de entender por qué aún dolía. No era solo la situación. Era darme cuenta de que incluso enfermo, mi padre seguía viéndome como una billetera, no como un hijo. Cuando se lo conté a Clara, me miró en silencio unos segundos y luego dijo. Puedes sentir compasión y aún así protegerte. Las 2 cosas pueden existir al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me debatía entre si estaba haciendo demasiado frío o simplemente justo. Entre la culpa y la razón había un abismo, y yo estaba parado justo en medio. 2 días después volvió a sonar el teléfono. Esta vez era un número desconocido. Era mi madre. Su voz sonaba pequeña, cargada, como si llevara el peso del mundo encima. Daniel, tu padre necesita la cirugía. El seguro público no cubre nada. Por favor, ayúdanos con lo que puedas. Cerré los ojos y respiré hondo. Con toda la calma que logré reunir, le expliqué que no podía hacerlo. Ella rompió en llanto. Me acusó de ser cruel, de dejar morir a mi propio padre. Respondí con firmeza. Ustedes tuvieron oportunidades de cambiar. Ahora deben enfrentar las consecuencias. Colgué antes de que siguiera hablando. Clara me observaba desde la cocina. Cuando terminé la llamada, se acercó despacio. ¿Estás bien? No lo sé, respondí. Una parte de mí quiere ayudar.
La otra siente que esto nunca va a terminar. Ella puso una mano sobre mi hombro. No están pidiendo ayuda. Están probando hasta dónde llegan tus límites. Y esta vez, los estás respetando. Sus palabras se me quedaron dando vueltas toda la semana. Aún así, la insistencia continuó. Paul llamó un par de veces más. Mi madre envió mensajes diciendo que el tiempo se agotaba. Y, curiosamente, con cada mensaje sentía menos culpa y más certeza. Hasta que un viernes por la mañana, antes de ir al trabajo, me senté en la mesa de la cocina e hice algo que jamás pensé hacer, escribí una carta. Papá, sé que estás enfermo y espero que te recuperes. Pero ya no puedo seguir sacrificándome por ustedes. Pasé años tratando de reparar errores que no cometí. Ahora estoy aprendiendo a cuidarme. Te deseo fuerza para luchar, no por mi dinero, sino por tu propia dignidad. La firmé, la doblé y la guardé. No era para enviarla. Era para mí. Un recordatorio de que, a veces, el amor necesita distancia para existir. La semana siguiente mi tío llamó de nuevo. Me contó que habían logrado reunir casi todo el dinero con rifas y préstamos. Faltaba una parte. Me quedé pensando unos segundos y luego llamé a mi abogado. Le pedí que redactara un contrato de préstamo formal, con intereses, plazos y cláusula de cobro legal. Lo firmé y se lo envié a mi tío. Si lo firman, ayudo. Si no, no envío nada. Una hora después llegó la respuesta: mi padre decía que prefería morir antes que deberme dinero. Respondí que entonces viviera de acuerdo con su propio orgullo. Al día siguiente, mi madre llamó. Dijo que él había cambiado de opinión. Había firmado el contrato. Hice la transferencia. La cirugía fue un éxito. Mi padre sobrevivió. Mi madre me envió una foto suya en el hospital, cansado, pero vivo. No respondí. Esa noche Clara me abrazó y dijo: ayudaste sin perderte. Eso es madurez, no frialdad. Tal vez tenía razón. Tal vez, por primera vez, había encontrado un equilibrio real entre empatía y límite. En los meses siguientes, mi madre empezó a enviar puntualmente los pagos del préstamo. Cada transferencia venía acompañada de un mensaje corto: gracias, hijo. Yo los leía, pero no respondía. Y poco a poco entendí algo importante: estaba empezando a vivir en paz con el pasado. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no le permitía gobernar mi vida. El tiempo pasó y, por primera vez, todo se sentía estable. El trabajo marchaba bien, los proyectos en Phoenix estaban firmes y el equipo que lideraba me respetaba. Había rutina, propósito y calma. Y junto a Clara, todo parecía encajar. Habíamos construido una relación ligera, sin drama ni juegos de poder. A veces despertaba de madrugada con recuerdos dando vueltas en la cabeza, pero bastaba verla dormir a mi lado para recordarme: ahora estás a salvo. Un año después de la cirugía de mi padre, mi madre seguía pagando el préstamo de forma puntual y discreta. Sin pedidos extra, sin reclamos. Con cada mensaje corto entendía algo nuevo: por primera vez estaba respetando mis límites. Y eso me permitía relajarme. Clara lo notó antes que yo. Una noche de sábado, mientras lavábamos los platos, me dijo: hablas de ellos sin tensión ahora. Eso es una buena señal. Sonreí, casi sin creerlo. Creo que por fin dejé de esperar que cambien. Ella se secó las manos, me miró a los ojos y respondió: eso es perdonar de verdad. No justificar, sino soltar. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Ese mismo mes recibí un correo de la empresa: promoción confirmada. Pasaba a ser director regional de operaciones. Más responsabilidades, equipo más grande, viajes por todo el país y un salario acorde. Cuando se lo conté a Clara, se lanzó a abrazarme, riendo. Te lo mereces. Por fin el universo te está devolviendo lo que te quitó. Celebramos con vino y pizza. Por un momento, todo fue simple. Pero aprendí que la calma suele ser frágil cuando el pasado todavía respira en algún rincón. 2 semanas después llegó otra llamada inesperada.
Era mi madre. Daniel, tu padre quiere verte. El corazón se me aceleró. No hablábamos hacía más de 2 años. Pregunté por qué. Dijo que él estaba yendo a terapia, que estaba distinto, que quería pedirme perdón en persona. Mi primera reacción fue decir que no. Clara me miró y preguntó. ¿Estás diciendo que no por protección o por miedo? La pregunta me persiguió durante días. Tal vez era un poco de las dos cosas. Al cuarto día llamé de vuelta y acepté, pero puse condiciones claras, lugar público, tiempo limitado y Clara presente. Quedamos en vernos un sábado por la mañana, en un café del centro de Phoenix. Llegué 10 minutos antes. Cuando entró al café tardé unos segundos en reconocerlo. Estaba mucho más delgado, el cabello casi completamente blanco y los hombros caídos, como si llevara años de cansancio encima. Aún así, sus ojos conservaban ese orgullo silencioso de siempre. Me saludó con un apretón de manos débil, tembloroso. Clara se quedó a mi lado, observándolo todo sin intervenir. Nos sentamos. El silencio se estiró más de lo necesario. Al final, fue él quien habló. No sé por dónde empezar. Tomé aire despacio. Empieza diciendo la verdad. Miró su taza de café, luego levantó la vista hacia mí. Fui un mal padre. Siempre creí que proveer era amar. Pero cuando el dinero se acabó, me di cuenta de que no sabía ofrecer nada más. Y cuando tú empezaste a prosperar, me sentí inútil. Fue más fácil verte como un rival que como un hijo. Su sinceridad me desarmó. Durante años había imaginado este momento y, ahora que estaba ocurriendo, todo se sentía extraño, casi irreal. Siguió hablando. Cuando nos sacaste de la casa, te odié. Pero hoy entiendo que fue la única manera de obligarnos a crecer. Mi madre observaba desde una mesa cercana. No se acercó, no hizo escena. Solo miraba, respetando el espacio. Guardé silencio un rato, acomodando lo que sentía. Al final dije. No te odio, papá. Pero tampoco he olvidado lo que pasó, y quizá nunca lo haga. Lo único que quiero es vivir tranquilo, sin miedo de que cada llamada sea otra exigencia. Asintió, conteniendo las lágrimas. Eso es lo que yo también quiero. Nos quedamos unos minutos más, intercambiando pocas palabras. Cuando se levantó para irse, sacó un pequeño sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Dentro había un cheque, el monto exacto del préstamo pendiente y un poco más. Los intereses por todo el tiempo que esperaste, dijo, intentando sonreír. No supe qué decir. Solo asentí. Se fue. Y por primera vez no sentí rabia ni culpa. Sentí paz. Clara apretó mi mano. ¿Y ahora? Ahora terminó. ¿Estás seguro? Sí. Esta vez lo creo. Esa noche, ya en casa, me quedé mirando por la ventana. La ciudad brillaba abajo. Todo lo que había perdido y todo lo que había ganado empezaba, por fin, a encajar. Mi padre ya no era un enemigo. Era solo un hombre intentando arreglar lo que quedaba. Y yo ya no era ese chico que necesitaba demostrar nada. Había ganado, no por vencer a nadie, sino porque después de tanto tiempo había aprendido a no dejar que el pasado decidiera quién soy. Después de ese encuentro, algo dentro de mí se acomodó. No era un perdón completo, pero sí lo suficiente para dejar el pasado donde debía estar. Por primera vez podía hablar de él sin rabia, sin ese nudo en el estómago que me acompañó durante años. Clara lo notó antes que yo. Una noche, mientras lavábamos los platos, me miró y dijo. Estás distinto, más liviano. Sonreí. Tal vez eso pasa cuando dejamos de cargar muertos que todavía respiran. Ella se rió, pero entendió. Los meses siguientes fueron tranquilos. Tranquilos de verdad. Trabajo, casa, gimnasio, pequeños viajes de fin de semana. Sin drama, sin miedo, sin manipulación. De vez en cuando recibía mensajes de mi madre. Eran simples y directos, tu padre está mejor. Pagamos la última cuota. Una vez respondí, estoy bien.
Espero que ustedes también. Y fue suficiente. Nadie necesitaba probar nada más. Unos meses después llevé a Clara a cenar a un restaurante con vista a la ciudad. Ella hablaba emocionada sobre una nueva propuesta laboral mientras yo intentaba disimular los nervios. En medio de la conversación, saqué una pequeña caja del bolsillo y la puse sobre la mesa. Ella se quedó en silencio, me miró y parpadeó, incrédula. ¿Hablas en serio? Completamente. El anillo era sencillo, de plata mate, sin nada llamativo. Pero llevaba todo lo que tenía para ofrecer: estabilidad, respeto y amor sin culpa. Clara respiró hondo y sonrió. Sí. Fue el sí más tranquilo que escuché en mi vida. Sin lágrimas, sin espectáculo. Solo un acuerdo silencioso entre dos personas cansadas de luchar. Durante los meses previos a la boda pensé muchas veces en lo rápido que podía cambiar todo, del caos a la calma, de la rabia a la comprensión, del vacío a la reconstrucción. La ceremonia fue pequeña. 30 personas, un jardín sencillo de hotel. Invité a mi madre. No invité a mi padre. Él envió una carta diciendo que lo entendía. Mi madre llegó sola, puntual, con un vestido simple y una expresión serena. Durante la ceremonia lloró en silencio, sin exageraciones. Después se acercó y me abrazó. ¿Eres feliz? Sí. Entonces hice algo bien. No, respondí. Eso lo hice yo. Ella rió entre lágrimas y asintió. Se fue temprano, sin insistir, sin drama. Solo dejó una nota sobre la mesa del pastel: gracias por permitirme estar aquí. Te convertiste en el hombre que yo siempre quise ser. Esa noche, Clara y yo bailamos bajo las luces del jardín. No hablamos. No hacía falta. Era uno de esos silencios que curan. Después de la boda volvimos a casa y empezamos a pensar en el futuro. Compramos un departamento más grande en Scottsdale, con oficina y una terraza enorme. Clara lo decoró con un estilo limpio y práctico, justo lo contrario del caos en el que yo había crecido. Y cuando la rutina empezó a asentarse, la vida decidió poner a prueba todo lo que había aprendido. 3 meses después, Clara me despertó de madrugada. Le temblaba la mano. Me mostró un test de embarazo con 2 líneas rojas. Durante unos segundos nos quedamos en silencio, mirándonos. Luego sonrió. Creo que nuestra vida va a cambiar otra vez. Me reí, incrédulo. Esta vez, para mejor. En los días siguientes, mientras ella dormía con la cabeza apoyada en mi pecho, pensaba en todo lo que había vivido, de hijo explotado y culpable a hombre que estaba a punto de ser padre. Y me prometí algo: mi hija nunca conocería el tipo de amor que yo crecí llamando familia. Meses después nació Sofía. Pequeña, tranquila, con los ojos de su madre. Cuando la sostuve por primera vez entendí, de verdad, lo que significa empezar de nuevo. Mi madre vino a conocer a su nieta al hospital. Se quedó 1 hora. Sin pedidos, sin culpa, sin excesos. Solo una mirada emocionada y una frase sencilla. ¿Es perfecta? Preguntó si podía avisarle a mi padre. Le dije que sí, pero pedí que no viniera. Lo entendió. En los días siguientes, la casa se llenó de vida. Llanto suave, biberones a cualquier hora, noches sin dormir. Un caos agotador, sí, pero del tipo que vale la pena. De ese desorden que no cansa el alma, sino que la repara. Una noche, Clara se quedó dormida con Sofía apoyada sobre su pecho. Yo me quedé mirándolas en silencio, intentando grabar ese instante en la memoria, y fue ahí cuando algo encajó dentro de mí. Por primera vez, la palabra familia tenía sentido. No se trataba de sangre ni de obligaciones impuestas. Era una elección. La familia que tuve me enseñó, sin quererlo, todo lo que jamás quise repetir. Y, de algún modo extraño, eso también fue una lección. Recién entonces lo entendí: muchas veces, para construir algo verdadero, primero todo tiene que derrumbarse. El tiempo empezó a pasar con otra cadencia, más lenta, más amable. Sofía crecía rápido y cada carcajada suya borraba un poco más de los recuerdos que durante años me pesaron.
Con Clara, todo seguía sólido. Amor sin reproches, compañía sin cargas. Una vida sencilla, pero completa. En el trabajo, las cosas también marchaban bien. Un día la empresa me ofreció un puesto en la sede central, en Dallas. Volver a ese estado donde todo había empezado sonaba a cierre de ciclo. Pero esta vez no regresaría como el hijo frustrado ni como el hombre herido. Volvería en paz. Cuando se lo conté a Clara, sonrió con calma. Volver no siempre significa abrir heridas, me dijo. A veces es solo empezar de nuevo en el mismo lugar, pero con otro corazón. Acepté la propuesta. 2 meses después, ya estábamos de vuelta en Texas, viviendo en una casa pequeña, luminosa, rodeada de árboles. No era una casa que presumiera nada, solo transmitía tranquilidad. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, escuché risas desde el interior. Clara y Sofía jugaban en el tapete de la sala. Me quedé quieto, observando sin interrumpir. Y entendí algo muy simple, todo lo que había buscado durante años, éxito, reconocimiento, validación, cabía completo en ese sonido. Un día llegó una carta sencilla, sin remitente. Dentro, solo una frase. Espero que estés feliz. Firmada con una sola letra, P. No había reproche ni rencor. Solo un deseo sincero de paz. Guardé la carta en un cajón y no hice nada más. Algunos vínculos no necesitan retomarse, basta con soltarlos con respeto. Meses después, un domingo por la mañana, Clara me preguntó. ¿Todavía piensas en ellos? Pienso, respondí, pero sin dolor. Supongo que eso es lo que llaman sanar. Ella sonrió. Entonces ya eres libre. Miré a Sofía, concentrada en un pequeño bloque de madera, y sentí una certeza tranquila. La libertad no llegó cuando me alejé de ellos, sino cuando entendí que el pasado no tiene que olvidarse para dejar de mandar sobre uno. Hoy, cuando alguien me pregunta qué es la familia, no dudo en responder. Familia es donde hay amor sin miedo y presencia sin culpa. Todo lo demás quedó atrás. Esa noche me senté en el jardín y observé el atardecer teñir el cielo de naranja. Era el mismo cielo que miré años atrás, cuando creía que todo había terminado. Pero no. Nada termina realmente. Las cosas solo cambian de forma. Cerré los ojos y pensé. Nada de lo que perdí se acerca al valor de lo que gané. Y por primera vez en toda mi vida, no había vacío ni arrepentimiento. Solo paz.